Hola, zaragocistas. Iniciamos ya la octava temporada ya en segunda división y estoy viendo que estos días hay muchas críticas en cuanto a la formación de la plantilla, que si es peor que la del año pasado y demás. Yo hasta que no vea la plantilla entera, cuando se acabe ya el plazo para inscribir jugadores y sobre todo ver 8 o 10 partidos el rendimiento que pueden dar, pues tampoco voy a elucubrar mucho porque también el año pasado había jugadores o no muy conocidos o que estaban por explotar, como Luis Suárez, a los que se criticó, o a Puado o a el Yamik, y que luego dieron un gran rendimiento. No quiere decir que este año también sea así, pero desde luego hay que dar un poco más de tiempo. Hay cosas que en la configuración no me gustan, como que siga a Tienza. De él depende que se vuelva a confiar en él, pero yo creo que lo tiene muy difícil, y más aún si hubiera público, porque a la gente pues no le pasaría una. Tampoco entiendo muy bien que se quiera prescindir de Kagawa, no sé si es un simple rumor o es algo cierto, pero yo creo que es el jugador de más calidad de la plantilla y que este año, que conoce ya el país, el idioma y lo que es la competición de segunda, pues debería de rendir mucho mejor, y de hecho bajo mi criterio en el playoff fue el mejor jugador del equipo. Veremos cómo se configura la plantilla y dar esos 8 o 10 partidos, y principalmente no somos la afición los que debe ser de nuestro gusto la plantilla, sino del entrenador, de Baraja, a lo que él quiera jugar con los jugadores que él considere más apropiados. Veremos a ver lo que pasa, y quizás su estilo sea un poco también más pragmático, un poco lo que reclamábamos también por las temporadas, saber jugar un poco con el tiempo, con el resultado, y aprovechar también los errores del rival. Mi predicción es que nos va a costar un poco, sobre todo al inicio, por tres motivos principales. El primero es que hay un nuevo técnico que tiene nuevas ideas. El segundo es que hay cambios en la plantilla. Y el tercero es que hay jugadores llamados a ser titulares que están lesionados. Luego está también, por supuesto, la dolorosa salida de Raúl Guti, al que le deseo la mejor de las suertes y que ojalá pueda volver aquí lo antes posible, porque verlo jugar a él era como si no estuviera también en el campo, y pienso que es una buena operación desde el aspecto económico, que lamentablemente es lo que impera, dada la precaria situación económica del club, la bajada de ingresos también con la pandemia, y es una baja también muy significativa en el aspecto deportivo, porque además, viendo el medio campo, creo que adolecemos de vigor físico, y es una cosa que sin duda, aparte de calidad, aportaba Guti. A mí me gustaría ver a Yannick en el medio campo, no en banda. Veremos cuando se recuperen los lesionados, pero yo creo que es ahora mismo el único jugador que puede no hacer de Guti, evidentemente, pero sí aportar ese vigor. De hecho, Javier Ros, que tampoco es Guti, pero sí que es mucho más dinámico que Zapater y que Adrián, y hace mejor pareja con Eguadas. También está Francho Serrano, al que hay que darle confianza, pero también tiempo, y a ver un poco, porque es una posición muy importante el mediocampo, porque es el que tira del equipo, la presión arriba o abajo. Con la salida de Guti pues se habla mucho de la situación precaria, pero yo de toda la vida recuerdo que los mejores jugadores se han ido a otros equipos. La diferencia era que se iban a equipos punteros. Esa es la diferencia, pero siempre se ha traspasado para sobrevivir económicamente. En el caso de Guti, pues también ha dado una patada al fútbol moderno,
y no puedo soslayar lo que se ha dicho de este Almería, que actúan con una prepotencia y chulería que únicamente le está el dinero, pero el dinero no puede comprar los valores ni el prestigio, y eso es algo que les ha escocido, porque han llegado a decir falsamente que estaba en Marbella, que quería salir, que presionaba al club, que es cosa aún más falsa. Únicamente viéndole en el campo se sabe que es falso, y les ha escocido que en la rueda de prensa de presentación pues dijera lo que ya se sabía, que no se quería enfrentar al Real Zaragoza y que él es el equipo de su ciudad, que es zaragocista y que es así. Esta gente venaría en fijarse en la poca paciencia del Jeque y en lo que ha pasado con otros equipos como el Málaga, que también tuvieron su Jeque y ahora pues están ahí en una situación muy complicada económicamente. Hablando de complicaciones económicas, pues hay gente que reclama a la fundación que meta más dinero. Yo lo puedo entender, pero también entiendo que el club debe de acostumbrarse a vivir de sus ingresos, porque hemos tenido aquí ya la experiencia de Agapito, de alguien que llega con grandes promesas y luego te deja en la ruina. Por lo tanto, el club pues debería de acostumbrarse a eso, a tener sus ingresos y demás. De menos comprensión es que si realmente ha habido una oferta o ofrecimiento de Ander Herrera y César Sánchez de entrar con 2 millones de euros, que no les hayan admitido, como tampoco se sabe mucho de si ha habido ese ofrecimiento ni de por qué no se les ha dejado entrar, de haber existido. Tampoco voy a opinar, pero sí que, si es cierto, no tiene mucha explicación, y más cuando la fundación dijo, pues queda un poco recuperada el club para la afición. La afición se sentiría identificada con estos dos jugadores en el accionariado. Y por último, pues ver un poco cómo va a empezar la temporada. Creo que habrá que tener paciencia y ánimo para lo que queda. Venga, bueno.